Hola, aquí estamos de nuevo en el podcast de Proyecto Biblia. Estamos leyendo paso a paso el Sermón del Monte. Soy John Collins y estoy acompañado por mi coanfitriona Michelle Jones. Hola, Michelle. Hola, John. Pues sí, justo estamos en esa parte del Sermón del Monte donde Jesús nos enseña cómo lidiar con la complejidad de las relaciones personales. O sea, ¿qué deberíamos hacer cuando las cosas se ponen difíciles en nuestras relaciones? ¿O cuando no nos gusta nada la manera en que está actuando otra persona? ¿Y si vemos que alguien tiene un problema en su vida? Hasta ahora hemos visto 3 enseñanzas clave. La primera se puede ver como un criterio general. No juzguen. Y en la práctica, eso no significa que nunca debamos evaluar el comportamiento de los demás, ya que nos pasa todo el tiempo, seamos conscientes o no. Pero una cosa es evaluar y otra muy distinta es juzgar. En otras palabras, no debemos declarar de una manera definitiva cuáles son las motivaciones o el valor de los demás. Una forma útil de entenderlo es no condenes. Luego está la segunda enseñanza, que es esa parábola que trata sobre cómo evaluar lo que hacen los demás. Cuando vemos una mota en el ojo de alguien, ¿tenemos que ir corriendo a quitársela? No, más bien Jesús dice que aprovechemos ese momento cuando estamos evaluando a los demás para mirarnos primero a nosotros mismos. Porque nos sale muy bien ser generosos y pacientes con nosotros, pues esa misma actitud es la que tenemos que mostrarles a los demás. Y la tercera es un acertijo. No echen sus perlas a los cerdos, ni den lo santo a los perros. Aprendimos que a las enseñanzas de la Torá a veces se les llamaba perlas, porque tienen un valor incalculable. Y por eso, aunque a lo mejor nos gustaría compartir ese tesoro con todo el mundo, no todos están dispuestos a verlo así, como algo valioso. Estas enseñanzas son muy constructivas y desafiantes, pero la verdad es que no nos dan la receta exacta para cada situación complicada, ¿no? Escuchemos qué dice Tim sobre esto. En realidad, ninguno de estos dichos nos dan una fórmula para saber qué hacer en cada una de las relaciones que tengamos. Lo que hacen es formarnos, moldearnos como personas, para que empecemos a tener esa intuición, esa sensibilidad hacia la generosidad y la humildad. Cuando pienso en esto de vivir con generosidad y humildad, me doy cuenta de que necesito ayuda. De verdad voy a necesitar que Dios me guíe en todo momento. Porque ¿cuándo sé que ya he reflexionado lo suficiente sobre mí mismo? ¿Es este el momento de decirle a alguien que tiene un problema? ¿Puedo fiarme de que mi forma de ver las cosas es la correcta? Entonces lo que parece que estás diciendo es que necesitamos sabiduría. Exacto. Y eso es justo lo que nos lleva a la cuarta enseñanza de Jesús, donde nos invita a pedirle cosas buenas a nuestro Padre en el cielo. Jesús dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Esa sabiduría surge de depender profundamente de Dios, de su presencia y de su voz, mientras te habla día tras día. Así que hoy vamos a ver una enseñanza que nos invita a ver a Dios como un Padre bueno al que le encanta darnos cosas buenas. Gracias por estar aquí con nosotros. Empecemos. Hola, Tim. Hola, John. Seguimos aquí, metidos de lleno con el Sermón del Monte. Ya nos vamos acercando al final, ¿no? Pues sí, ya queda menos. La verdad es que ha sido un viaje enriquecedor y largo. Sí. Y hoy nos toca una de las enseñanzas más conocidas de Jesús, uno de sus grandes hits. Desde luego. Sí, en este episodio vamos a explicar la famosa frase de Jesús, pidan, busquen y llamen. ¿Y qué tiene que ver con la oración? ¿Sí? ¿De eso se trata? Sí, se trata de pedirle a nuestro Padre en el cielo lo que necesitamos. Bueno, y para situarnos un poco, recordemos que seguimos en la parte central del Sermón del Monte. Sí. Que tiene 3 partes principales. Después de la introducción, con las 9 bendiciones o bienaventuranzas y la imagen de la ciudad en la colina con la que Jesús describe a sus seguidores, Jesús pasa, en esta parte central, a hablar de un llamado más grande a hacer lo correcto ante Dios y los demás. Se trata de una forma de vivir que de verdad cumple toda la sabiduría ética de la Torá y los profetas. Y es como si dijera, eso es lo que les traigo. Eso es lo que estoy haciendo aquí, en estas comunidades. Claro. Las comunidades del reino de Dios que Jesús está poniendo en marcha.
Entonces, la primera parte de este bloque central repasa 6 ejemplos, empezando por eso de ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Luego viene la segunda parte del bloque central con 3 ejemplos que tratan sobre cómo tener una devoción auténtica a Dios y sobre cómo se puede mostrar esa autenticidad dentro de esa rectitud mayor de la que habla Jesús. Esa idea de practicar la rectitud en secreto, no para que la gente la vea. Claro. Y ahora estamos en la tercera parte de este bloque que trata del dinero. Resulta que cómo nos relacionamos con el dinero refleja cómo nos relacionamos con Dios. Y justo después habla de cómo tratar a la gente en relaciones complicadas, cuando cuesta llevarse bien o cuando surgen conflictos y tenemos que averiguar cómo hablar las cosas con los demás. Y las enseñanzas que comparte ahí parecen como acertijos, ¿verdad? Sí. Y fíjate el pasaje de hoy, el de pidan, busquen y llamen. Es un ejemplo perfecto de esto, porque la secuencia del capítulo 7, versículos 1 al 12, empieza con el famoso no juzguen para que no sean juzgados. Luego viene la parábola de la viga o el tronco y la mota en el ojo. Después el pequeño acertijo sobre las perlas santas y los puerquiperros. Y después, justo después, pidan y recibirán. Busquen y encontrarán. Que tiene que ver con pedirle a nuestro Padre Celestial y Él nos dará las cosas buenas que necesitamos. Y para rematar, la regla de oro. Y te quedas pensando, ¿qué? ¿Cómo se conecta todo esto? ¿Qué tiene que ver la oración con los problemas y los conflictos que surgen en nuestras relaciones? Porque sí, entiendo la conexión que hay entre no juzguen y hagan a los demás lo que les gustaría que hicieran por ustedes, la regla de oro. Sí. Pero ¿qué tiene que ver lo de pidan, busquen y llamen? Buena pregunta. Pues vamos a hablar de eso. Ok, bien. ¿Qué implica que este párrafo esté aquí cuando técnicamente podría... Sí, podría estar en otro lugar. Exacto, sí, están en cualquier otro sitio. Sí, podría estar en la sección sobre la oración, ¿no? Sí, totalmente. Pero en vez de eso, está puesto justo aquí, en medio de estas enseñanzas sobre la resolución de conflictos. Así que, ¿qué tal si, como solemos hacer, empezamos leyéndolo en voz alta? Bien. Te paso la palabra, John, para leer Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Bien, sí. ¿Y esta es tu traducción, Tim? Sí. Ok, bien. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibirá, y el que busca encontrará, y al que llama se le abrirá. ¿Qué persona hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pez le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos? Él les dará cosas buenas a los que se las pidan. Ahí está. Sí. A ver, a primera vista, la idea principal no es complicada de entender, ¿no? Dios quiere darnos lo que necesitamos, igual que un padre quiere darle a su hijo lo que necesita. Y quiere que le pidamos lo que necesitamos. Sí. Eso es justo lo que quiere decir. Sí. Ahora, es verdad que hay mucha creatividad y detalles interesantes en las 3 partes, pedir, buscar, llamar, en las imágenes y el lenguaje que usa. Pero la idea central es fácil de entender. Es interesante notar la manera en que Jesús se relacionaba con el Dios de Israel, porque muchas veces hacía o decía cosas que sonaban como si estuviera declarando que él mismo era el Dios de Israel, o una encarnación suya, o como si tuviera su misma autoridad. Pero luego, otras veces, le hablaba al Dios de Israel, o hablaba sobre él, como mi Padre, y también nuestro Padre cuando hablaba con los discípulos. Sí. En este caso, esta enseñanza es una de esas donde se marca más la diferencia que hay entre Jesús como Hijo de Dios y Dios Padre. Hay otros momentos, como cuando Jesús está caminando sobre el agua, donde todo el relato se centra en que Jesús hace algo, controlar el mar, igual que Yahweh lo controla en el Antiguo Testamento. En ese caso se está enfatizando la identidad divina de Jesús. O sea, lo que quieres decir es que Jesús aquí no está diciendo, pídanme a mí y yo se lo daré. Exacto, eso mismo. Eso sería más identificarse con el Padre, ¿no? Exacto, sí. Como si fuera una extensión del Padre. Sí, así es. O sea, aquí la identidad humana de Jesús, que está en sintonía con la divina, y los autores de los evangelios no exploran esto a nivel filosófico, sino que lo muestran contando historias y conectándolo con la Biblia hebrea a través de hipervínculos. Pero bueno,
Para que captemos la idea básica de esta enseñanza, Jesús es la presencia misma de Yahweh hecho humano, y nos invita a formar parte de esa conexión íntima de amor que Él mismo comparte con el Padre. Nos invita a estar con Él, a aprender a relacionarnos con su Padre como nuestro Padre. Y por eso, la oración es la clave aquí, el camino principal. Lo que esto nos muestra es que en esta enseñanza, Jesús está invitando a sus discípulos a ver al Padre como Él lo ve, y a relacionarse con el Padre Celestial de la manera que Él lo hace. Y creo que esa, al menos para mí, es la forma más útil de abordar las preguntas más complicadas que surgen aquí. Como cuando decimos, ok, Padre, un aumento de sueldo el mes que viene me vendría perfecto. Sí. Cuando llegue mi revisión anual en el trabajo. O cómo me gustaría que me curaras esta artritis. O que se solucione el problema de esa persona que quiero tanto. ¿Verdad? Sí, claro. Así que esa es la cuestión que surge aquí. Es como pensar, si yo puedo hablarle al Padre como lo hacía Jesús, parece que a Jesús le funcionaba más seguido que a mí, o que a ti. Ahí está lo complicado. Sí, cierto. Y tenemos que profundizar en eso. Pero por ahora, solo quiero señalar que esta es una enseñanza donde Jesús nos invita a ponernos en su lugar y a unirnos a Él para dirigirnos juntos al Padre. Entonces, volviendo al diseño en general, a donde encaja esto en el tercer bloque de enseñanzas, Sí. esto se conecta con esa otra enseñanza larga donde Jesús dice, miren los pájaros, no se preocupen, Dios es generoso. Exacto, sí. O sea, esta enseñanza va en la misma línea que aquella. Y mientras hablabas, estaba pensando que es la misma idea. Jesús tiene una visión de Dios que es bastante radical, ¿no? Y nos está invitando a formar parte de esa visión junto a Él. Sí. A pensar en el mundo y en Dios de una forma que va muy a contracorriente. En la primera enseñanza, Él dijo, oigan, Dios cuidará de ustedes. Se preocupa mucho por ustedes. No se preocupen. Miren cómo cuida Dios de la creación y cuánto los quiere. Y ahí es donde surge lo complicado, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué tengo artritis? Eso. Sí, si yo valgo más que los pájaros, ¿qué pasa con el pájaro que vi aplastado hoy en mi calle, no? Y si Dios se preocupa más por mí que por las flores, ¿por qué se marchitan las flores? Y tal cual, ¿por qué sigo con la artritis? Y es el mismo tipo de complicación que tenemos en esta parte. Jesús está invitándonos a ver el mundo de esa forma. Como si dijera, Dios los ama tanto, es que ustedes son sus hijos. Y Él quiere darles cosas buenas. Sí. Y quiere que le pidamos esas cosas buenas. Nos invita a ver el mundo de esa manera, con Él. Pero claro, eso nos lleva a la misma situación complicada de antes. Exacto, sí. Déjame entonces, rápidamente, comentar ese pequeño detalle que acabas de mencionar. Esto de pidan, busquen y llamen, que acabamos de leer, está diseñado para conectarse con una enseñanza que estaba al final de la sección sobre Dios y el dinero. Había 4 enseñanzas sobre Dios y el dinero, y ahora tenemos 4 enseñanzas sobre Dios y las relaciones difíciles. Y la cuarta enseñanza en ambas secciones tiene un lenguaje casi idéntico. Al final de la sección de Dios y el dinero, la cuarta enseñanza dice, si Dios cuida así de los pájaros, o si viste así a las flores, ¿cuánto más los vestirá a ustedes? Y aquí dice, si eso es lo que un padre hace por sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial? Y además dice, ¿quién de ustedes puede añadir una sola hora a su vida? Sí, exacto, preocupándose. Y aquí pregunta, ¿quién de ustedes le daría una piedra o una serpiente a su hijo? En las 2 enseñanzas dice que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos, así que debemos pedírselo. Nuestro Padre Celestial lo sabe y Él proveerá. Y fíjate también en la palabra buscar. Es verdad. Dice, las naciones buscan esas cosas, pero ustedes busquen primero el reino de Dios. Y luego aquí dice, pidan, busquen y llamen, y el que busca encontrará. Así que son pequeños detalles que muestran la manera en que Mateo organizó estas enseñanzas, de modo que ese cuarto punto es como que las enseñanzas sobre Dios y el dinero son difíciles de asimilar, ¿no? Y esto lo aprendí gracias a Dale Allison, un erudito bíblico que lo explica en su comentario. Dice que las enseñanzas sobre Dios y el dinero te confrontan.
sin rodeos, como si te dejaran solo con dos opciones. Pero terminan con un mensaje generoso y optimista. Pero su padre los ama. Claro. Él proveerá. Luego, en la siguiente sección, pasa a hablar sobre las relaciones difíciles. Y de nuevo, son retos bastante duros. Sí, totalmente. Como cuando dice, oigan, cada vez que menosprecien a una persona y la juzguen, a ustedes también se les exigirá lo mismo. Así que tengan cuidado. Y luego lo de la mota en el ojo. Y te quedas como, tengo miedo. Y luego lo remata con, pero su padre se preocupa por ustedes y quiere darles lo que necesiten. Suena como si Jesús estuviera haciendo un poco el papel de policía bueno y el policía malo. Es más bien, creo que es una forma hábil como de oratoria. Es como dar un golpe en la mesa. Eso. Pero luego hace que la gente se ponga un poco tensa. Sí. Y luego lo suavizas recordando verdades sobre el carácter de Dios. Que en la elección que tenemos delante, entre Dios y el dinero, hay mucho en juego, pero al mismo tiempo, ¿Dios quiere cuidar de mí? Dios quiere cuidarme. Y cómo tratamos a los demás es importantísimo. Sí. Pero, oigan, su padre quiere darles lo que necesitan. Y ahora viene el rompecabezas. ¿Por qué habla aquí de la oración? ¿De dónde viene esto de pidan, busquen y llamen? ¿Por qué es esta la conclusión de las enseñanzas sobre cómo debemos lidiar con los problemas en las relaciones? Sí. Y para complicar más el rompecabezas, la sección anterior, la de Dios y el dinero, terminaba con Jesús diciendo, Dios cuidará de ustedes, no se preocupen. Exacto, sí. Y eso tiene mucho sentido. Encaja muy bien. Sí, exacto, claro. Es muy intuitivo. Pero en esta sección dice, ¡Hey! No juzguen a la gente. Saquen la viga de su propio ojo. Y luego dice, oigan, pídanle a Dios lo que necesiten. La verdad es que te deja un poco perplejo. ¿Qué conexión hay entre esas dos cosas? Sí. Es un ejemplo ideal de que la literatura bíblica es literatura de meditación. Puedes elegir cualquier frase o párrafo y, según con qué lo conectes, puedes sacar matices diferentes de ese mismo párrafo. Por ejemplo, si lees el párrafo sobre la oración que acabas de leer sin ver el contexto, entiendes que Jesús nos está haciendo una invitación increíblemente generosa y llena de esperanza a orar. Claro. Y vale muchísimo la pena meditar en eso, y lo haremos en un momento. Pero, cuando lo ves como el cierre de 3 enseñanzas sobre cómo lidiar con los problemas en las relaciones y cómo resolver conflictos, de repente se ve como una conclusión bastante natural del tipo, oigan, es complicado tratar con gente difícil. Y probablemente ustedes mismos sean parte de esa gente difícil de la que estamos hablando, que juzga más de lo que cree hacerlo. Sí, bien. Entonces, lo primero que quieres hacer es conectar esto como la idea final sobre lo difícil que es relacionarse con la gente. Sí, eso, tal cual. Porque es muy difícil no juzgar a la gente. Y es muy difícil saber cómo ayudar a alguien que tiene una falla cuando nosotros mismos también somos un desastre. Sí, eso mismo. Hay veces que si de verdad has mirado dentro de ti y ves que hay alguien cercano a quien claramente le vendría muy bien ver eso que tú también ves en su vida, Claro. Pero al mismo tiempo sabes que si dices algo podría arruinar la relación, pondrías en peligro la confianza que existe entre los dos y esa persona no valoraría ni aceptaría nada de lo que digas, no echen ahí sus perlas. Claro. Y todo eso se va sumando al... Es complicado. Es súper complicado. Sí, amigo, sí. Porque esto no es algo a lo que te enfrentas una vez al mes. Cuando tienes tiempo para sentarte a pensar, ok, ha llegado el momento de decidir. ¿Juzgo a esta persona? ¿Me callo? ¿Qué hago? Estas cosas pasan... Sí, totalmente. Constantemente, durante todo el día. Sí. Probablemente, si fuéramos conscientes de lo mucho que juzgamos a la gente, veríamos que esto pasa a cada momento. Creo que ya te comenté esto alguna vez. Algunas veces veo a alguien por la calle y empiezo a juzgar a esa persona. Sí. Por la ropa que lleva, Claro que sí. la forma en que se mueve, no lo sé, su postura, yo qué sé. Es automático. Sí. Y eso lo hacemos con gente que no conocemos, que solo vemos por ahí. Sí. Pero luego está la gente que sí conocemos.
Y entonces estás ahí dándole vueltas. Bueno, ¿cuándo digo algo? Sí, creo que hay que decirle algo. ¿Debería? Quizás no, o quizás sí. Tal vez esta sea una oportunidad para ver si hay algo que no va bien en mi propia vida. Ujú. Pero claro, si hago esto constantemente, ¿en qué momento debería decirle algo a esa persona? Ujú, sí, totalmente. Hace unos años, uno de mis hijos estaba teniendo problemas con sus compañeros en la primaria. Ajá. Empieza pronto la cosa, ¿no? Sí. Y no sé de dónde lo sacó, no recuerdo dónde lo habrá oído, pero empezó a decirme que quería irse a vivir a las montañas, ser un montañés, para estar con los animales y no tener que aguantar a nadie. A los animales no puedes juzgarlos. Y ellos tampoco te pueden juzgar Claro, a ti. Claro, sí, totalmente. Y me di cuenta, mira, una de las cosas que su imaginación lo lleva a pensar es, si no estuviera cerca de la gente, no tendría que aguantar estas cosas en el recreo y en clase. Y ese es un sentimiento, creo, con el que mucha gente conecta. La idea es, voy a reducir el número de personas en mi vida y así solucionaré parte del problema. Claro. Aunque seguramente no sea lo más sano. Pero bueno, es una forma de hacerlo. Entonces, otra forma, dada toda esa complejidad, es que esta enseñanza sobre la oración cobra una aplicación muy específica. O sea, creo que está colocada aquí porque, aunque podría tratarse sobre la oración en general... Podría ser orar por el aumento de sueldo. Claro, sí. Orar por mi salud. Sí, orar para curarme, lo que sea. Sí. Pero cuando la leo al final de estas 4 enseñanzas, mi mente se va a lo... Sí, a orar por los conflictos que tengo en mis relaciones, por lo complicadas que a veces son. Sí, y a pedir sabiduría para saber cómo actuar. ¿Estoy en una situación de viga en el ojo? ¿O es más bien una de perlas santas y puerquiperros? ¿Es momento de restaurar la relación? ¿O es momento de poner límites? ¿De perdonar? ¿De hacer autocrítica? Exacto, sí. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo correcto, lo sensato? Tal cual. Y eso puede llegar a ser agotador, de verdad. Sí. Sobre todo si intentas aclararte solo con tu propia sabiduría. Sí, exacto. Bueno, mira esto, es fascinante. Las enseñanzas del Sermón del Monte se repiten por todo el Nuevo Testamento. Pablo alude a ellas, a veces cita frases, pero el libro del Nuevo Testamento que está más empapado del lenguaje y las imágenes del Sermón del Monte es la Carta de Santiago. Mucho más que ningún otro. Es realmente fascinante. Santiago se podría considerar como uno de los primeros comentarios bíblicos, por así decirlo. La Carta de Santiago refleja a alguien que sabía de memoria todas las enseñanzas de Jesús, pero que las combina a su forma. Por ejemplo, en el capítulo 1 de la Carta de Santiago tenemos... lo leo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y les será dada. Así que pídanle y les será dada. Pero que pida sin dudar. O sea que aquí ya está combinando ideas, dándole su toque. Añade su propio comentario. Sí, porque tiene todo un tema que trata sobre esto en el capítulo 1. Porque el que duda es como las olas del mar, las cuales el viento agita y las lleva de un lado a otro. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Y sigue con eso un buen rato. Es impresionante. Pero luego concluye toda esta idea volviendo al tema de dar y pedir. ¿En el versículo 17? Sí, en el 17, donde dice, todo lo bueno que se nos da, todo don perfecto, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra cambiante. Así que da por hecho que el Padre Celestial es alguien que les da cosas buenas a sus hijos. Solo tienen que pedir y recibirán. Pero ahí es donde mete la idea de la sabiduría, como si fuera lo principal que debemos pedir y esperar recibir. ¿No te parece interesante? Y ahí está el pequeño matiz. Claro. Lo que quiero decir es que me parece que Santiago retoma esas enseñanzas de Jesús de pedir, buscar, llamar, pero luego... Es como si dijera,
¿qué es lo más importante que estamos pidiendo aquí? Exactamente, sí. Y dice que es sabiduría. Sabiduría, sí. Wow. Ok, amigo. Y si piensas en el capítulo 7 de Mateo, eso de no juzguen, eso requiere mucha sabiduría. Sí. Porque a veces sí que nos vemos obligados a hacer un juicio de valor. Pero ¿cómo sabemos cuál toca? Lo de la viga en el ojo, ¿cómo hacemos para saber? Uf. Lo de las perlas y los puerquiperros, ¿cómo hacemos para decidir? Entonces, pidan, busquen, llamen. Su padre quiere darles cosas buenas. En fin, es genial. Parece que Santiago entendió la idea. Ahora, si conocía el sermón tal y como lo tenemos nosotros, porque Santiago es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Quizá no tenía la colección de Mateo. Claro, sí, su carta es anterior a la versión de Mateo que conocemos nosotros. Bien. Así que esa sería una pregunta interesante. Ujú. Pero como sea, es fascinante. Él reformula este dicho sobre la oración como una petición de sabiduría. Sí. Y lo que también es fascinante sobre esto es cómo se conecta con todo el tema de la sabiduría en la Biblia. Sí, sí. ¿Cómo sabes qué hacer a continuación? ¿Cómo distinguir lo bueno de lo malo? Sí, sí. ¿Cómo se consigue la sabiduría? Y toda esa idea de pedírsela a Dios en lugar de tratar de conseguirla por nuestra cuenta. Sí, y todo eso viene de Génesis 2 y 3, la historia del Edén. Claro. El discernimiento. ¿Cómo disiernes la sabiduría? ¿La buscas tú mismo o confías en recibirla cuando el Padre generosamente quiera dártela? Sí, porque puedes mirar estas enseñanzas y decir, ok, no debo juzgar. Primero me saco la viga del ojo. Bien. No tengo que darle las perlas a los cerdos. Listo. Perfecto. Ahora ya sé qué hacer. Totalmente, sí. Podrías leerlas y pensar que ya eres capaz de elegir tú mismo entre lo que está bien y lo que no. Sí. Pero parece que a donde nos lleva esto es a decir, oye, ¿sientes toda esa tensión? Pues tu respuesta a eso no debe ser, ahora tomo todas las decisiones por mi cuenta. Exacto. Es más bien, ahora ve a Dios y pídele que te dé sabiduría. Sí. Bueno, es que es tan genial. La Biblia es increíble. Dicho de otra forma, podrías leer el Sermón del Monte como si Jesús estuviera dando un nuevo... ¿Un nuevo manual? Claro, sí, como un nuevo manual de conducta. Así que no juzgues, si no, serás juzgado. Ok, entiendo, lo haré. La parábola de la mota en el ojo. Bien, capto la idea central, ok, a aplicarlo. Claro. Resuelvo el acertijo ese de las perlas y los puerquiperros. Ok, a aplicarlo. Pero la cuestión es que ninguno de esos dichos te da realmente una fórmula para saber qué hacer en cada relación. Entiendo, amigo. Te moldean para convertirte en un tipo de persona específico, para que empieces a tener intuiciones de generosidad y humildad. Pero a fin de cuentas, ¿cómo sabes cuándo poner un límite? ¿Cuándo ser generoso? ¿Cuándo juzgar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo decir algo? ¿Cuándo es mejor callarse? Y llegados a ese punto, no hay una lista de reglas que te pueda decir lo que tienes que hacer. Cierto. No hay manual suficientemente grande para hablar sobre... Sí, todas las situaciones que cada ser humano puede experimentar en sus relaciones con los otros seres humanos. Aunque me encanta el experimento mental de imaginarse que ese libro pudiera existir. Sí. ¿Y cómo lo consultarías? Sí. Sería algo como, ok, estoy juzgando a esta persona porque creo que es codiciosa. A ver, ¿a qué capítulo voy? ¿El de la codicia? ¿En qué sección del libro está eso? Sí, como para juzgar a gente codiciosa, lo que uno debe hacer es... Ok, gente codiciosa. A ver, ¿esta persona era codiciosa con el dinero o con el tiempo? Bueno, con el tiempo. Bien, vayamos a esa sección. Veamos. ¿Has sido codicioso con el tiempo últimamente? ¿Sí o no? Sí. Ahora voy a ese capítulo. Y luego encuentras el punto exacto. Claro. Y es como... Bueno, es hora de hablar con esa persona. Sí, sería como un organigrama gigante. Sí, como un diagrama de flujo de tamaño cósmico. Sí, pasa que hay momentos en los que creo que muchos de nosotros querríamos que Dios nos diera eso mismo. Sí. Y lo que Jesús nos diría aquí sería, lo que están pidiendo es sabiduría. Para que simplemente ya sepan qué hacer a base de practicar, de discernir lo bueno y lo malo, de buscar la sabiduría en muchos casos y de volverse a Dios en oración. Supongo que la razón por la que la oración es tan importante aquí es porque esa sabiduría surge de depender profundamente de Dios, de su presencia y de su voz, mientras habla contigo día tras día. Y puedes guiarte por la sabiduría de las leyes de la Torá o sus enseñanzas,
Pero la mayor parte de la vida está llena de momentos en los que tenemos que discernir qué es lo correcto. Ujú. Y creo que Jesús está diciendo aquí que la forma de hacerlo es mantener una conversación abierta con nuestro generoso Padre Celestial. Mm. Es una idea muy potente. Ujú. Y ya sabes, uno de mis pasajes favoritos sobre este tema es el de Salomón. Ah, sí, 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 sí. Cuando Dios le dice, oye, pide lo que quieras, Ujú. que yo te lo daré. Y Salomón pide, bueno, decimos que pide sabiduría, pero en realidad pide un corazón que sepa escuchar, Sí, un corazón que escuche, que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Ujú, Sí, sí. sí. Y entonces Dios lo resume diciendo algo así como, acabas de pedirme sabiduría, bien hecho. Sí. Y eso es justo lo correcto, así que te voy a dar mucha sabiduría. Vas a ser el más sabio. Y también te voy a dar todo lo que no me pediste. Y voy a darte toda La riqueza, la influencia y todo eso. Sí, sí. Y todas estas cosas se te añadirán. Wow, amigo. Increíble. Sí, qué buena observación. Creo que necesito pensar más en eso. Ok, sigue. Estabas desarrollando una idea. Ya está, eso era todo. ¿Ah? Digo, ¿qué pasa cuando llegas a un pasaje como este y piensas, uy, ¿puedo pedirle a Dios que me dé cosas buenas? Mm. Pues nuestra mente se va directamente al aumento de sueldo. Sí, totalmente. O al Tesla. O incluso a querer vivir por mucho tiempo. Sí. O que se me cure la cadera. O que se mejore esa persona que quiero tanto. Sí. Cosas que de verdad sería increíble recibir. Sí, totalmente. Y todo ese abanico de peticiones hechas de corazón son peticiones honestas y hermosas. Mm. Pero lo que Dios desea que le pidamos, lo que está esperando que pidamos, es sabiduría. Sí. Es interesante que Jesús incluya una serpiente en esta pequeña parábola que cuenta. Saca el tema de la serpiente. Y la Sí. comida. Ok. ¿Te refieres a la pequeña parábola que cuenta después de decir lo de pidan, busquen, llamen porque al final lo recibirán? Sí, y fíjate rápido en esto. Fíjate en la progresión en las acciones que pueden verse aquí. Pedir es como estar ahí parado y decir, oye John, ¿me das eso? Claro. Buscar ya implica dar un paso más de iniciativa, porque no es solo de palabra, es como, voy a buscar eso que quiero. Bien. Ujú. Y luego, llamar tiene el sentido de llamar a la puerta. Es más persistente. Sí, sería como, primero te llamo por teléfono para pedirte algo, y como no estoy seguro de lo que me dijiste, voy a tu casa y entonces Llamo a tu puerta. golpeo tu puerta. Claro. Hay una pequeña progresión ahí. Ujú. Ok, esa es la primera parte. Luego cuenta esa pequeña parábola sobre Sí, un niño que le pide algo a su padre. un niño pidiéndole algo a... ¿Sabes? Es interesante porque en realidad no lo especifica. Solo dice qué persona entre ustedes o cuál de ustedes. O sea, no dice si es la madre o el padre. Ah, ok. Entiendo. Pero es sobre un padre o una madre y su hijo. Y el hijo llega y dice, quiero un poco de pan. Ujú. Y es una imagen bastante cómica, imaginarse al padre o a la madre diciendo, ah, ¿tienes hambre y quieres pan? Toma una piedra. Toma una piedra. Sí, y obviamente la idea es que nadie haría algo así. Tendrías que ser una persona muy cruel. Sí, Excepcionalmente cruel. probablemente haya pasado alguna vez. Pero bueno, es como tú dices. Así que fíjate, se trata de pedir comida, de la necesidad de comer. Sí. Sí, y ya hemos hablado sobre eso. Sí. Y luego sobre pedir comida y recibir una serpiente. Claro, lo de, si tu hijo te pide pescado, ¿le darías una serpiente? Ujú. Y lo que tú señalabas era, ¿por qué eligió Jesús mencionar una serpiente? Sí. Y Jesús hace un contraste entre las palabras bueno y malo en la última parte. Si ustedes, aun siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, Ujú. incluso eso nos recuerda y nos invita a reflexionar sobre el relato del jardín. Si ustedes, aun siendo malos, tienen una mezcla de bondad y maldad, si aún ustedes saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? Claro, al menos tienen sabiduría hasta ese punto. Sí, exacto. Ustedes saben lo suficiente como para discernir entre lo bueno y lo malo y no tratar así a sus hijos. Sí. ¿Cuánto más su Padre Celestial? Claro. Lo que también es impactante aquí es que Jesús está diciendo que nuestras intuiciones morales son un reflejo fiable del carácter de Dios. Ujú. ¿No es interesante? Sí, que lo es. Es decir, los seres humanos tenemos una intuición básica y la moral, las tradiciones y los tabúes
Pueden tener límites difusos entre culturas. Sí, y pueden deformarse. Claro, sí, se distorsionan. Pero en general, hay ciertos rasgos universales en la intuición humana que nos ayudan a saber lo que está bien. Y Jesús va un paso más allá cuando dice, hagan por los demás lo que les gustaría que hicieran por ustedes. Totalmente, sí, sí. Y eso viene después. Sí, hablaremos de eso después. Ujú. Pero lo que él dice aquí es que el ser humano promedio sabe, sin que nadie se lo diga, sobre todo si tiene hijos, sabe naturalmente cómo darle cosas buenas y cuidar a sus hijos, y quiere hacerlo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Hay que fiarse de esa intuición. Él solo está diciendo, vamos, hasta ustedes saben cómo tratar a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial? Esa pizca de intuición que ustedes tienen para saber lo que está bien y lo que no, puede verse en su máxima expresión. Sí, está bueno, dilo. En nuestro Padre Celestial. Ujú. Ustedes lo ven en blanco y negro. Él lo ve a todo color. Genial, sí. Es eso, sí. Y oh casualidad, todo esto trata sobre discernir entre el bien y el mal, sobre un niño que necesita comida y no una serpiente. Sí. Y te quedas como, wow, esto está cargado de... Hay un guiño al jardín del Edén ahí mismo. Bien hecho, Jesús. ¿Le estás dando una estrellita dorada a Jesús? No. Un sticker de... No, bueno, eso sería meterse en un lío. No me hagas caso. Supongo que lo que yo quiero es que él me dé una estrellita dorada a mí. En fin, esto de pedir sabiduría. Ahora bien, Jesús no dice la palabra sabiduría en ningún sitio a lo largo de esta enseñanza. Creo que eso solo se deduce del hilo de pensamiento que surge de las 3 enseñanzas anteriores y del hipervínculo al Edén. Y luego, si vamos a Santiago, eso es lo que Santiago vio en esta enseñanza, creo yo. Y me parece impresionante. Sí. Creo que otra cosa a subrayar mientras meditamos en esto es que debemos mirar con honestidad las afirmaciones tan audaces que se hacen sobre la oración y de pedirle a Dios lo que necesitamos. Y cómo eso puede ser difícil de encajar con nuestra experiencia. Por lo menos a veces, para algunas personas. Sí. Es bueno reconocerlo. Porque puedo pedirle sabiduría a Dios y seguir igual de confundido. Sí. Recuerdo cuando estaba en un ministerio para jóvenes, que era parte del movimiento Skate Church. Yo llevaba solo unos pocos años siendo cristiano en ese momento. Y recuerdo que lideré un estudio bíblico con chicos de secundaria. Fue la primera vez que enseñé la Biblia. Lo hice con un grupo de skaters de secundaria. Y me acuerdo que leímos Santiago. Vimos todo el libro de Santiago porque... Bueno, es increíble. Es muy práctico. Muy práctico. No es demasiado complicado, aunque tiene partes bien profundas. Y recuerdo a un chico de 8º grado, lo recuerdo perfectamente. Vino una semana, tenía una situación difícil en casa con sus padres. Estaban divorciados y no se llevaban bien, y él andaba de una casa a otra. Y recuerdo que hablamos. Estábamos viendo Santiago y recuerdo que vino y me dijo, oré pidiendo sabiduría y Dios no me respondió. Quiero saber qué hacer en esta situación. Y él lo vivió como que Dios no se mostró. No le dio lo que le pidió. Entonces su planteo era, ¿y ahora qué hago? Me pareció muy interesante, pero creo que con los años he visto que esa es una experiencia muy común. Sí. Y no solo con la sabiduría, imagínate con otras cosas. Hay unos 6 dichos de Jesús sobre la oración que nos hacen plantear esta misma cuestión. Así que es bueno tenerlos presentes, quizás podemos ver un par. Okay. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 19 dice... Les aseguro que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Wow. Es como una fórmula. Totalmente, sí. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy. Bueno, así que supongo que tengo que asegurarme de orar con alguien. Porque si hay uno solo... Claro, si estás buscando algún tipo de vacío legal divino... Sí, tal cual. Ya sabes. Búscate un amigo. ¿Qué otra persona más pide ese Ferrari contigo? Sí, eso es. Consíguete un compa. Bien, seguimos. Mateo 21, versículo 22. Si confían en Dios,
recibirán lo que pidan en oración. ¿Esto se conecta con lo que dice Santiago sobre no dudar? Sí, así es, exacto. Seguro que Santiago se inspira en esto. Y esto me parece interesante. He estado en muchas situaciones, en el contexto de la iglesia local, donde la gente está orando, pidiendo algo, a menudo algo que es bonito y bueno, y a veces no ven ningún resultado, o lo que piden no se cumple. Y entonces lo que pasa es que empiezan a dudar de si su oración fue auténtica. Claro, ¿será que no tengo fe? Sí, sí. O peor aún, algunos sacan conclusiones como esas sobre las oraciones de otras personas. Sí. ¿Al final no te ha pasado eso? Supongo que no tienes suficiente fe. Y así, ese dicho de Jesús puede dejarte desconcertado. Y hay un montón en Juan, como Juan 14, versículo 13. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Hay algunos más, pero ya se puede captar la idea. Sí. Y estos dichos de Jesús no son difíciles de entender. En realidad son muy claros. Pero para muchos, la dificultad surge al comparar todo eso con su experiencia de vida. Y creo que el dicho de Jesús sobre pedir, buscar, llamar, expone esa cuestión. Porque te hace preguntarte, bueno, pues no parece que haya recibido ninguna de esas cosas buenas últimamente. De hecho, me han pasado un montón de cosas malas. Así que quizás a Dios no le importo, o quizás no tengo suficiente fe. Quizás me lo estoy inventando todo. Los dichos de Jesús sacan a luz esa pregunta tan natural que surge de la experiencia de muchos, y no se puede ignorar. Creo que es algo que hay que afrontar y procesar a lo largo de nuestro andar con Jesús, donde te encuentras con sus enseñanzas sobre la oración que, de hecho, sí coinciden con la experiencia de muchas personas. Conozco a mucha gente que vive realmente al límite, orando mucho, con fe, y muchos sí reciben respuestas a sus oraciones. Pero hay muchos otros que no tienen esa misma experiencia al seguir a Jesús, por lo que puede llegar a ser difícil. Sí. Y si lo conectamos con lo anterior y decimos, ok, centrémonos estrictamente en la sabiduría. O incluso solo en la sabiduría que necesitamos en nuestras relaciones. Sí. Va a pasar a menudo que estás en una situación, y a mí me ha pasado, en la que tienes problemas muy complicados en las relaciones, donde parece que hay mucho en juego. Y esa complejidad tiene tantos matices, y mis propias intuiciones a veces se contradicen, y te sientes como, no sé qué hacer. Y no es que recibas un mensaje divino diciendo, este es el siguiente paso, haz tal cosa. Aunque pensándolo bien, a veces eso sí pasa. Sí, cierto. A veces sí que nos llega ese momento de claridad en el que piensas, ese tuvo que ser Dios. Ahora veo algo de claridad. Pero eso no va a pasar siempre. Y tienes que seguir adelante. Y en esas situaciones, sobre todo si eres descarado y estás como reclamando estas promesas, se supone que tengo que pedir. Estoy pidiendo en tu nombre. Tengo fe. Si eres tan atrevido, puede que te decepciones aún más seguido. O vas a encontrarte en esos momentos de tensión con más frecuencia pensando, no está pasando nada. Vas a ser como ese chico de 8º grado que fue a decirte, no me sirvió para nada. Sí, totalmente. Quizás una forma de desenredar toda esta maraña de preguntas sobre la oración, estas enseñanzas y el tema de pedir sabiduría, sea recordar que este es el primer gran bloque de enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo. De hecho, la semana pasada estuve estudiando algunas enseñanzas de Mateo y observé que hay dichos o palabras del Sermón del Monte que reaparecen más adelante en la historia. Y vemos que Jesús vivió o actuó según sus propias enseñanzas. Por ejemplo, cuando habla de poner la otra mejilla, si te abofetean en una mejilla, pon también la otra. Esa palabra abofetear solo aparece otra vez en el Evangelio en el relato de la Pasión, cuando los guardias lo abofetean a él. O lo de si alguien te obliga a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Esa palabra obligar a alguien a ir es muy poco común en griego, y solo aparece otra vez cuando Jesús está cargando con la cruz y se tropieza, y entonces los soldados obligan a un hombre, a Simón, a llevarla por él, y al final se convierte en su discípulo. Con esto solo quiero decir que hay cosas en el sermón que aparecen como hipervínculos después. Claro. Entonces, piensa en los momentos en la narración del Evangelio donde Jesús tiene que lidiar con relaciones difíciles y conflictivas.
Por ejemplo, cuando llama a Mateo, el recaudador de impuestos, y luego toda esa gente empieza a juzgarlo por haberlo invitado y que después comience a celebrar fiestas, y en lugar de ponerse a gritarles, les responde con una serie de acertijos ingeniosos y parábolas para acercarse a esa gente. Es muy generoso con ellos. Es como si él no los juzgara de la misma forma que ellos lo juzgan a él. Pero luego, más adelante en el Evangelio, cuando los fariseos en Jerusalén intentan presionar a Jesús, él carga contra ellos. 7 veces pronuncia ayes de destrucción sobre ellos. Ahí está claramente emitiendo un juicio, juzgándolos. Entonces, ¿cómo sabía Jesús dónde estaba la diferencia? Cierto. ¿Cuándo juzgar y cuándo no? Y hay un tema recurrente en los Evangelios, Jesús retirándose a orar, en el desierto, a solas, durante la noche. Así que vemos que se nos está haciendo un retrato de Jesús que nos sirve de modelo para saber cómo actuar cuando tenemos problemas en nuestras relaciones. A veces toma una decisión, otras veces la contraria. ¿Cómo lo sabía? Tenía la costumbre de orar mucho. ¿Y sobre qué oraba? A veces me lo pregunto, y me pregunto si sería algo como, bueno, mañana tengo que ir a tal pueblo, sé que este tipo está allí, o lo que sea, o que va a estar esta gente allí. Padre, dame sabiduría. Claro, esa es mi imaginación, pero siento que Mateo intenta que nos imaginemos algo así al mostrarnos la manera en que Jesús vivió sus propias enseñanzas. Eso me ha resultado útil a la hora de pensar en estas oraciones. Así que me pregunto si hubo momentos en los que quizás lo que el chico de 8º grado interpretó como Dios no respondiendo sus oraciones, en realidad era Jesús guiándolo hacia una mayor dependencia de la presencia de Dios, a confiar en su intuición de que Dios lo guiaría, y que quizás lo que el chico pensaba era, Dios simplemente se va a conectar con mi mente y me va a decir lo que debo hacer. O que habría una ley que lo dejaría todo claro, ¿no? Que sería todo muy evidente. Cuando de hecho, gran parte de nuestra vida no es nada clara. Y muchas veces tomamos decisiones de una forma mucho más dinámica. Por eso la oración es tan importante. Bueno, creo que lo que entiendo que estás diciendo es que si intentamos convertir esto en algo simple y transaccional, como yo pido y luego recibo sabiduría, entonces a menudo terminamos decepcionados. Pero si dejamos a un lado esta idea de la transacción y lo entendemos dentro de la metáfora de la comunión y la conexión, y nos preguntamos, ¿qué hacía Jesús cuando oraba? ¿Y qué significa vivir según el Espíritu? ¿Qué significa estar lleno de la sabiduría de Dios? Me parece que se trata más de una forma de ser. Y entonces pedir no es necesariamente, en esa situación, una transacción. Pedir es una forma de ser. Pedir es un camino. Y así, cuando Jesús dice, pidan y recibirán, es como, conviértanse en el tipo de persona que pide, busca y llama. Es como una invitación a tener una actitud diaria, constante. Y es a través de esa actitud que empezará a surgir esa comunión junto con la sabiduría. Porque intento imaginarme cómo sería tener tal comunión con Dios que su sabiduría fluya a través de ti. Sí, exacto. Es algo extraordinario. Sí. Es impresionante. Y ser el tipo de persona a la que eso le pasa con regularidad, como que estás conectado, digamos, eres como... Sí, estás conectado a la fuente y también... Sí, estás a otro nivel. Exacto, sí. A veces te encuentras con gente que se mueve a ese otro nivel. Sí. Es el ideal del sabio en la historia bíblica. Como en Proverbios, la persona sabia. O como lo diría Jeremías, que la Torá de Dios, su instrucción, está escrita en el corazón del pueblo del nuevo pacto. Es eso, amigo. Este no es el tipo de persona que va con la lista de verificación y dice, ok, pedí tal cosa. Dios, ¿dónde estás? Eso no, digamos, es como que al estar tan metido, tan conectado a la fuente, esa mentalidad de tener una lista de verificación desaparece por completo. Estás a otro nivel, conectado de otra forma. Sí. Quizás la metáfora de ser padre es... sé que uso muchas metáforas sobre padres e hijos, pero es mi vida ahora mismo. ¿Jesús usó una? Sí, es verdad, sí. Pero muchas veces hablo con mis hijos tanto sobre un tema que llegamos hasta el punto de que
cuando una situación relacionada con ese tema surge de nuevo, ya no necesito decirles nada. Ellos ya lo saben, simplemente lo saben, porque llevamos años juntos y no necesitan preguntarme nada. Pueden hacerlo, pueden decirme, pero saben que mi respuesta va a ser: tú ya sabes qué hacer. Claro. Ya sabes qué hacer en esta situación. Y pasa todo el tiempo al resolver conflictos, sobre todo entre mis hijos. Y ahora todo lo que tengo que hacer es decir: ok, esperen chicos. Y al instante ya lo saben. Ya hemos pasado por esto. Sí, y quizás sea así. Si de verdad se trata de una relación, quizás el hecho de que no reciba una respuesta divina que me caiga del cielo, la fórmula para saber qué hacer en esta situación difícil, quizás esa sea la forma de Dios que dice: ya lo sabes. Me pregunto si ese es el caso. Es no tratar a Dios como una base de datos divina para nuestras consultas. Sí, o como un oráculo o algo parecido. Sí, un oráculo. Totalmente. En realidad, estás conectado de forma relacional con la sabiduría del universo. Sí. Es una categoría diferente que no elimina esa tensión que existe. Supongo que al final, todo esto me ayuda con esta tensión de pensar: ¿por qué no funciona? Me ayuda a no pensar: bueno, entonces me equivoqué de fórmula. O Jesús se equivocó de fórmula. O no tengo suficiente fe. No tengo suficiente fe. Sí, claro. Todo eso tiene que ver con la fórmula. Como si dijéramos: no metí bien la moneda, o algo así. Sí, estaba solo. Se me olvidó de invitar a 2 o 3 a orar conmigo. Claro, sí. En lugar de pensar: esta tensión existe porque estoy metido en algo tan profundo. Tan complejo. Tan complejo, sí. Me estoy conectando con la sabiduría divina del universo, que es un ser creativo y todopoderoso que me ama. Sí, tal cual. Eso respecto a la profundidad. Y además, me estoy enfrentando a una situación compleja, lo que significa que no hay una fórmula, sino que solo necesito estar anclado en la sabiduría y la presencia de Dios. Ese es el camino. Y de seguro así vivió Jesús. Y estos dichos reflejan la mentalidad de alguien que vivió así, con los pies en la tierra, confiando en que Dios quiere darnos cosas buenas. Sí, amigo. Eso merece mucha meditación y oración. Cuando pienso en todo esto, en esa actitud de oración, ese pedir, buscar y llamar, lo que se me viene a la cabeza es lo relacional que es. No es un tú haces esto, entonces yo hago esto. Como si fuera una transacción. Exacto, no es así. Es Jesús diciéndonos: quiero que vengan a mí porque los amo. Ustedes me importan. Ustedes piden porque no tienen, pero yo tengo. Ustedes buscan porque no saben dónde está lo que están buscando, pero yo sí lo sé. Y llaman porque quizás no confían en el mundo o no confían en ustedes mismos. Así que vengan a mí porque yo estoy aquí. Voy a estar ahí para ustedes. Cuando volvemos al principio del Sermón del Monte, vemos a quiénes se está dirigiendo Jesús. A los pobres, a los que no tienen poder, a los que viven en la incertidumbre, a los más necesitados. Y Jesús les dice: sé que están ahí y los amo. Estamos juntos. Y luego nos mira a nosotros y nos dice: ustedes están en el mismo lugar. Sé que están ahí y los amo. Pidan, busquen y llamen, porque les tengo preparadas todas esas mismas cosas. Me encanta esa imagen del Padre bueno. Gracias, Michelle. Bueno, estamos a punto de enfocarnos ya en la parte final de este Sermón del Monte, la breve conclusión de toda la colección de enseñanzas. Pero antes de eso, Jesús comparte su enseñanza más famosa, una que resume todas estas ideas sobre vivir teniendo una relación correcta con Dios y con los demás. La llamamos la regla de oro. Hagan por los demás lo que les gustaría que hicieran por ustedes. Las personas nos pasamos gran parte de nuestro tiempo durante el día buscando la manera de maximizar las cosas buenas que hay en nuestras vidas. Es algo innato. Pero, ¿qué pasaría si empezara a poner mi atención, mis preocupaciones y mis deseos en los demás, tanto como lo hago en mí mismo? Todo eso lo veremos la semana que viene. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro. Nuestro propósito es ayudar a que las personas experimenten la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús.
todo lo que hacemos es gratuito gracias al apoyo generoso de personas como tú. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, Originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, soy Alison, desde El Salvador. Me gusta Proyecto Biblia porque tienen una manera creativa y eficaz de enseñar diversos temas bíblicos. Además, tiene diversas opciones para aprender, ya sea en compañía o individualmente, las enseñanzas de Jesús. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web, proyectobiblia.com.